Una entidad adquiere un leasing a 5 años y a través de este un activo con vida útil de 10 años. La entidad decide tomar el leasing sin opción de compra. Al finalizar el periodo del pago de la obligación, en el año 5, decide acogerse a la opción de compra. Dicho esto, ¿qué pasa si ya depreció totalmente el activo? ¿Qué contabilizaciones debe realizar? Bueno, entonces la estimación, cuando una entidad firma un contrato de leasing, en ese momento se dice que inicia el contrato de arrendamiento, debe establecer en ese mismo momento si va a hacer uso o no de la opción de compra. O sea, la entidad, algún análisis tuvieron que hacer y concluir si se va a hacer uso o no de la opción de compra. Allí mismo se hace la evaluación de la vida útil del activo, de la provisión de desmantelamiento si la hubiera, y de cualquier valor residual también si llegara a existir. Si la entidad concluye que no va a hacer uso de la opción de compra, tiene que depreciar el activo máximo en el plazo del contrato. Y esto le va a afectar también la medición del pasivo. Vamos a mirarlo a través de un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la entidad hace una estimación y luego la cambia? Bien, entonces están viendo en pantalla un ejemplo de la adquisición de un bien, que es una máquina, con un plazo de 5 años. Suponga que el contrato vale 100 millones de pesos y tiene una opción de compra de 10 millones de pesos. La tasa de interés pactada fue del 12%, por lo cual la cuota son 26.166.876. Estos datos se los dan a usted cuando se firma el contrato. Y le mandan esta tabla de amortización diciendo, si usted paga estas 5 cuotas, luego al final del contrato, pagando 10 millones de pesos, se queda con el activo. Y esto se lo manda el banco, no hay problema. Usted decide si hace uso o no de la opción de compra. Pero ojo, si la entidad concluye al inicio del contrato que no se va a quedar con la máquina, entonces no tendrá en cuenta la opción de compra en la medición del pasivo. Y además la vida útil del activo se limitará a la duración del contrato. Entonces me toca hacer la medición del pasivo sin hacer uso de la opción de compra. Bueno, el hecho de que yo no vaya a hacer uso de la opción de compra no me modifica la cuota. Las cuotas siguen siendo iguales de los 26 millones de pesos. Luego tengo que calcular la tasa que se llama la tasa implícita del arrendamiento, que es tomar el valor inicial del pasivo, compararlo con las cuotas que voy a pagar sin tener en cuenta la opción de compra, y eso me da una tasa implícita del arrendamiento del 9.68. Mire que es un poquito más baja que la del contrato, que son 12, esta es la tasa pactada, pero cuando no hago uso de la opción de compra, la tasa se vuelve un poquito más pequeña. Y entonces hago mi propia tabla de medición del pasivo. Esta tabla también inicia en 100 millones, pero el interés se calcula con base en este que acabé de calcular acá. Y mire que al final de las 5 cuotas ya no le debo nada al banco, porque efectivamente yo no voy a hacer uso de la opción de compra, no le voy a pagar nada, sino que le devuelvo el activo. Entonces, en las 5 cuotas desaparece el pasivo. ¿Y qué va a ocurrir? El activo lo voy a depreciar a 5 años con una depreciación anual de 20 millones de pesos. Pero luego me dicen al vencimiento del contrato, la gerencia dice, ay no, yo como que sí voy a hacer uso de la opción de compra. Entonces tendré que pagarle los 10 millones al banco y tendré que reconocer el activo simplemente por esos 10 millones de pesos. ¿Qué ocurre cuando sucede esta situación? Entonces mire, como la entidad primero dijo que no iba a hacer uso de la opción de compra, mire que empieza a depreciar el activo a 20 millones por año. Si a eso le sumo el gasto financiero, que son los intereses calculados en mi tabla de medición del pasivo, voy a tener este gasto en el primer año, 29.683, y así cada uno de los años. Si la entidad hubiera definido desde el inicio que sí haría uso de la opción de compra, entonces hubiera incurrido en unos gastos financieros un poquito más altos por efectos de la medición del pasivo con opción de compra, pero la depreciación sería mucho más baja. Entonces mire que está generando un gasto total derivado del contrato mucho más alto del que debería tener. Compare esos 29 y los compara con, a ver aquí una flechita, y compárelos con estos 22, mire.
Si hubiera definido que sí haría uso de la opción de compra, el gasto en el primer año serían 22 millones en lugar de 29. ¿Listo? Y así cada año, fíjese que aquí está reconociendo un gasto mucho más alto que el que tendría que haber reconocido si hubiera hecho una buena estimación acerca de hacer el uso de la opción de compra. Entonces algunos dicen, pues no, eso no interesa. Realmente eso sí interesa, porque un gasto más alto significa menor utilidad, menor distribución a los propietarios. Entonces, en algunas entidades esto podría ser utilizado para retener utilidades de manera artificialmente alta. Esto lo hacen algunas veces como para aburrir a los minoritarios. Entonces un minoritario le podría decir, ojo, tienen que corregirme estados financieros porque se hizo una mala estimación allí. ¿Ok? Entonces ese sería el efecto. Si usted quiere este ejercicio, me manda un correíto y me dice que es el ejercicio resuelto el día 26 de julio sobre contrato de arrendamiento financiero y con mucho gusto se lo hago llegar para que lo pueda tener allí. ¿Listo, amigos?